Me llamo Lila Thompson. Tengo 28 años, soy la hija mayor, la confiable. Así me ven todos. La que se queda callada en las cenas familiares. La que limpia después de la tormenta. El hilo invisible que lo mantiene todo unido. Pero esa mañana, el hilo estaba a punto de romperse. Mi madre, Margaret, estaba sentada al otro lado de la mesa del comedor. Su lápiz labial era una mancha roja y penetrante, y su perfume impregnaba el aire como humo. Mi hermana. Sophie, 3 años menor y siempre la niña mimada, estaba recostada en su silla, revisando su teléfono y dando golpecitos en la pantalla con sus uñas perfectamente cuidadas. Se suponía que iba a ser un simple brunch dominical, huevos, café, conversación educada, pero cuando mamá dejó caer la chequera de cuero sobre la mesa, el sonido fue como un disparo. ¿$200,000? ¿Para ti? Sus ojos me clavaron como cuchillos. No has hecho nada para ganártelo. Sentí un calor intenso en el pecho. Mi tenedor golpeó el plato. Se me hizo un nudo en la garganta como si alguien me hubiera atado una cuerda. Abrí la boca, pero las palabras, mi defensa, mi verdad, se quedaron atrapadas en mi interior. Sophie ni siquiera levantó la vista. Simplemente sonrió con suficiencia, con una leve curva en el labio, disfrutando cada segundo. Me obligué a hablar, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para romper la tensión. Mamá, no te pido favores, solo quiero mi parte de la confianza de papá. Eso es todo. Su risa era aguda y cruel, rebotando en las paredes. Tu padre te malcrió con su ternura, Lila. Y ahora crees que el dinero cae del cielo. ¡Patético! El aire se volvió pesado. Sentía el pulso martilleándome los oídos. Sophie finalmente levantó la mirada, fría y burlona. Quizás papá te dejó menos porque sabía que lo desperdiciarías, dijo en voz baja, como si retorciera el cuchillo por diversión. Apreté mi taza de café con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿De verdad esto es lo que él hubiera querido? ¿Que nos destrozáramos? Mamá apretó la mandíbula. Howard cometió errores, pero no dejaré que arruine el futuro de Sophie solo para consentirte. Eso fue todo. El hilo invisible se rompió. Empujé mi silla hacia atrás, y el roce de la madera contra las baldosas rompió el silencio. «Si crees que puedes humillarme y robarme lo que me corresponde», dije en voz más baja, más firme, «te equivocas». Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, justo lo suficiente para que viera miedo. ¿O era culpa? No esperé respuesta. Tomé mi abrigo y salí. El aire frío me azotaba la piel enrojecida. El corazón me latía con fuerza. Las manos me temblaban. Pero en el fondo había algo nuevo. No era rabia exactamente. Algo más silencioso, más agudo. Determinación. Mientras caminaba hacia mi coche, supe que este no era el final. Había fallas en el desempeño de mi madre, pequeños deslices en su control, y yo iba a encontrarlos. Horas después, al volver a mi apartamento, la tormenta que sentía en el pecho no había pasado. Abrí la puerta. Entré y me quedé paralizada. En el felpudo, un sobre blanco, sin remitente. Mi nombre garabateado con una letra desconocida. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había papeles, viejos, amarillentos. Y cuando vi la primera línea, se me cortó la respiración. Era la letra de mi padre. Y el título en la parte superior decía: Última voluntad y testamento de Howard Thompson. Pero no era la versión que nos había mostrado mi madre. Los bordes del sobre me rozaron las yemas de los dedos al sacar los papeles. Me temblaban las manos. Respiraba entrecortadamente. Extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. La luz del atardecer se filtraba por las persianas en nítidas líneas doradas. Y entonces, mi mundo se inclinó. Era la letra de mi padre, su firma. La tinta se corría ligeramente por la presión excesiva que había ejercido con el bolígrafo, como siempre le pasaba cuando estaba decidido. Beneficiaria principal: Lila Thompson. Monto: $200,000. Mi nombre: atrevido. Innegable. Una cláusula debajo, escrita en un lenguaje jurídico preciso, me dio un vuelco. Esta asignación no podrá ser impugnada ni obstruida por ningún cónyuge ni familiar supérstite. Se me secó la garganta. Durante 28 años, me habían tratado como si fuera la última. La hija invisible.
Pero aquí estaba la prueba de que mi padre había creído en mí, de que quería que tuviera algo propio, de que confiaba en mí. Las lágrimas me escocían. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Toda mi vida, la voz de mamá me había dicho que era menos que nadie. Y sin embargo, la voz de papá estaba allí, escrita, diciéndome que importaba. Agarré mi teléfono antes de poder pensarlo 2 veces. Sophie. Contestó al tercer timbre, con un tono ligero y perezoso. ¿Qué, Lila? ¿Mamá te hizo llorar otra vez? Dudé. No te lo vas a creer. Encontré algo. De papá. Silencio al otro lado. Luego, una inhalación profunda. ¿Qué quieres decir? Tragué saliva con dificultad. Sus documentos fiduciarios. Los originales. Mi nombre figura como beneficiario principal. $200,000. Y hay una cláusula. Mamá no puede bloquearla. Su tono cambió al instante. La suficiencia se desvaneció. Sus palabras salieron rápidas y cortantes. ¿Dónde las conseguiste? ¿Quién te las dio? Esa reacción, súbita, cruda, la hirió más que cualquier insulto. Ella lo sabía. Había estado siguiendo la versión de mamá todo este tiempo. Susurré, más para mí mismo que para ella. Lo sabías. No te pongas dramático, espetó, pero le tembló la voz. No entiendes lo complicadas que son las cosas. Colgué antes de que pudiera inventar otra excusa. La traición me quemaba el pecho más que la crueldad de mamá. Esa noche, me reuní con James Calder, un abogado recomendado por un amigo del trabajo. Su oficina olía ligeramente a cuero y libros viejos, y el tic-tac de un reloj de pie llenaba el silencio mientras leía los periódicos. Finalmente, levantó la vista y se ajustó las gafas. Lila, tu padre era meticuloso. Esta cláusula es infalible. Técnicamente, tu madre no tiene autoridad para bloquear la transferencia. Me invadió el alivio, pero antes de que pudiera exhalar, su tono se endureció. Pero Margaret tiene fama de ser inteligente. Y manipuladora. Aún así podría complicarte las cosas. Prepárate para una pelea. Asentí, con las palmas de las manos húmedas contra los vaqueros. Su advertencia no era desánimo, sino combustible. Un fuego ardiendo en mi estómago. Por primera vez me imaginé manteniéndome firme, mirando a mi madre a los ojos y negándome a ser pequeña. Esa noche sonó mi teléfono. El nombre de mamá iluminó la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Respondí con voz cautelosa. ¿Hola? Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como la quietud antes de un huracán. Lila, dijo en voz baja, casi con ternura, necesitamos hablar. Sobre tu futuro. Me quedé paralizado, apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Esta no era una charla amistosa, era una advertencia, una trampa. Y yo apenas había entrado en él. La invitación llegó en un solo mensaje de mi madre. Cena. A las 7. Ponte ropa apropiada, sin emojis, sin explicaciones, solo una orden. El restaurante estaba tenuemente iluminado, con velas titilantes en cada mesa, y el aroma a ajo y romero impregnaba el aire. El tintineo de las copas de vino y las conversaciones en voz baja me rodeaban, pero me sentía como si estuviera en un escenario donde el guión ya estaba escrito en mi contra. Margaret esperaba sentada, con la postura rígida, con perlas brillando en su cuello. Su sonrisa era dulce, casi maternal, pero sus ojos, afilados como cristales rotos. Lila, susurró, como si nada hubiera pasado esa mañana. Me alegra que hayas venido. Antes de que pudiera responder, llegó Sophie. Tarde, por supuesto. Entró como si nada, con una blusa de seda, fingiendo no notar la tensión que se respiraba en la mesa. Pero cuando su mirada se posó en mí, allí estaba, ese destello. Un depredador evaluando a su presa. Bebí un sorbo de agua para ocultar la sequedad en mi garganta. El camarero tomó nota de nuestras órdenes y, en cuanto se fue, mamá se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando su perfume esparcido por la mesa. «Entonces», dijo en voz baja, con una voz que era como un guante de terciopelo que ocultaba garras. ¿Han estado hablando con abogados? Se me hizo un nudo en el estómago, pero le sostuve la mirada. Sí, mamá, sobre el fideicomiso de papá. Su risa era ligera y etérea, pero cortante como un siseo. ¡Ay, Lila!
Siempre te crees más lista de lo que eres. Sophie se rió entre dientes en su copa de vino. El sonido era más cruel que casual. Quise dar un golpe en la mesa, gritar que no era la ingenua que creían, pero permanecí en silencio, escuchando, observando. La cena se tensó como un alambre a punto de romperse. Cada palabra de mi madre estaba pulida con falso encanto, cada sonrisa aguzada con una intención oculta. En un momento dado, Sophie se acercó más, rozándome el hombro con el pelo. Su susurro se coló en mi oído como veneno. ¿De verdad crees que puedes conseguir ese dinero? Mamá no lo permitirá. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me romperían los dientes. El pulso me latía con fuerza, pero algo dentro de mí se movió. Se quebró. En ese momento me di cuenta. Me habían subestimado toda mi vida. Me habían tratado como débil, obediente, invisible. Pero tenía los documentos. Tenía la ley. Tenía la verdad. Y tal vez, solo tal vez, yo tenía apenas lo toqué. Se me había quitado el apetito. Sofía arqueó una ceja, sonriendo con sorna como si ya hubiera ganado. Mamá se secó los labios con la servilleta. Su calma era más aterradora que la ira. Cuando llegó la cuenta, insistió en pagar. Una demostración de poder, de control. La dejé. Por ahora, nos quedamos afuera, bajo el fresco aire nocturno, con la luz de las farolas proyectando largas sombras. Se despidieron con sonrisas falsas y abrazos fuertes. Caminé hacia mi auto, exhalando, con el pecho apretado por el peso de una guerra no dicha. Pero cuando busqué las llaves en el bolso, mis dedos rozaron algo desconocido. Una pequeña nota adhesiva, doblada una vez. Me dio un vuelco el corazón. Con letra apresurada se leía: Mamá está planeando algo esta noche. ¡Ten cuidado! El papel temblaba en mi mano, mientras la calle de repente se sentía más oscura, más fría, llena de ojos. ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Y qué estaba planeando exactamente mi madre? De vuelta en casa, extendí los documentos del fideicomiso de papá sobre la mesa del comedor como piezas de un rompecabezas. La lámpara proyectaba un resplandor amarillo sobre las páginas, resaltando cada pliegue, cada mancha de tinta. Me temblaban las manos mientras los hojeaba, leyendo línea tras línea, buscando el significado. Y luego lo encontré, una cláusula enterrada casi al final, entre la jerga legal. Mi pulso latía con fuerza mientras releía las palabras una y otra vez para asegurarme. Si Margaret Thompson, o cualquier cónyuge sobreviviente, intenta interferir con la asignación a Lila Thompson, el fideicomiso se transferirá automáticamente en su totalidad a Lila. Se emprenderán acciones legales contra la parte que obstruya. Jadeé, tapándome la boca. Esto no era solo protección, era poder. Mi padre no solo me había dado dinero, me había dado influencia. Una salida a la sombra de mamá, un arma contra su control. Por primera vez en mi vida, sentí que el equilibrio cambiaba. Pero el momento se vio interrumpido por el crujido de la puerta de entrada al abrirse. ¿Lila? Era Sophie. No esperó respuesta antes de entrar. Con sus tacones resonando contra el suelo de madera, miró a su alrededor, con la mirada fija en los papeles esparcidos sobre la mesa. Me puse de pie rápidamente, bloqueándole la vista. ¿Qué haces aquí? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Vine a hablar, a ayudar. Me crucé de brazos. ¿Ayudarme? ¿O convencerme de que lo deje todo? Su silencio lo decía todo. Finalmente, suspiró con voz empalagosa. Quizás esto no valga la pena. Piensa en mamá. Piensa en la familia. El dinero destruye a la gente, Lila. No querrás ser la causa de que todo se derrumbe. La miré fijamente. Mi hermana, aquella en quien había confiado, envidiado y amado. Y de repente, la vi con claridad. No era malvada. Estaba condicionada, criada para orbitar alrededor de la gravedad de nuestra madre, repitiendo sus palabras, sus excusas, sus manipulaciones. Pero ya no estaba orbitando. Negué con la cabeza lentamente. No. Papá confió en mí, y no lo traicionaré ni a mí misma. Su rostro se endureció y la máscara se deslizó. «Te arrepentirás de esto». Ella se dio la vuelta y salió furiosa. El portazo resonó por todo el apartamento. El silencio que siguió fue sofocante. Volví a sentarme, mirando la cláusula,
susurrándome a mí mismo como si fuera una promesa. No me rendiré. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrí y la sangre desapareció de mi cara. Era una foto, tomada hace apenas unos minutos. Mi madre, de pie afuera de mi casa, mirando por la ventana trasera, sus ojos fijos en mí, fríos y sin pestañear. El teléfono se me resbaló de la mano, cayendo ruidosamente sobre la madera. Se me revolvió el estómago. Ella lo sabía. No iba a rendirse. Entonces, un estruendo. Desde la sala. Cristales rotos. Me quedé congelado, con el corazón latiéndome en los oídos. Margaret había entrado. Ella ya no se escondía. Margaret estaba de pie en medio de mi sala, su silueta enmarcada por la ventana rota, sus ojos llameantes como llamas gemelas. Su cabello estaba despeinado, sus perlas torcidas, pero su presencia aún irradiaba autoridad. «No puedo creer que me hicieras esto». Su voz se quebró de furia, haciendo temblar las paredes. Apreté los documentos del fideicomiso contra mi pecho. Se me pusieron blancos los nudillos. «No se trata de ti, mamá». Papá creyó en mí. Se aseguró de que estuviera protegida. «No puedes evitarlo». Su rostro se contrajo, con rabia y algo más profundo asomándose en él. Miedo. «Lo arruinó todo. Siempre me desautorizó. ¿Y ahora te atreves a ponerte de su lado?» Antes de que pudiera responder, ella se abalanzó. Sus manos arañaron los papeles, arrancándolos de mi agarre. Los documentos se esparcieron por el suelo, con las páginas revoloteando como pájaros heridos. Me apresuré a recogerlos, pero ella pateó uno debajo del sofá, otro debajo de la mesa. «Esto es mío», gritó con voz ronca. La puerta principal se abrió de golpe. Sophie entró corriendo, haciendo resonar sus tacones contra el cristal roto. «Parad». Los dos. Pero su tono no era neutral. Era suplicante, desesperado. No buscaba paz, sino control. Se agachó, buscando los documentos, con la mirada fija entre nosotros como un jugador sopesando sus apuestas. Fue entonces cuando lo comprendí. Sophie no estaba aquí para salvarme. No estaba dividida. Estaba eligiendo un bando, y no era el mío. «Dámelos», susurró ella en voz baja, agarrando una página y guardándola detrás de su espalda. La miré fijamente, la traición afilada como un cuchillo. «Eres igualita a ella», entrecerró los ojos. «Mejor ella que tú». La sala se convirtió en un campo de batalla. Ni puños ni armas, solo palabras afiladas como cuchillas, el peso de años de resentimiento finalmente desatado. «Me hiciste sentir invisible toda mi vida», grité con voz temblorosa pero clara. «Pero ya no soy tu marioneta». Por un instante, el caos se congeló. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. El pecho de Margaret se agitó mientras me miraba con furia, con los labios apretados en una fina línea. Entonces, sin previo aviso, se alisó la chaqueta, se alisó el pelo y se dirigió furiosa hacia la puerta. No dijo ni una palabra más. No hacía falta. La furia que irradiaba era casi física, llenando la habitación incluso después de que la puerta se cerrara de golpe tras ella. Silencio. Me arrodillé, recogiendo los papeles esparcidos con manos temblorosas. Sophie se quedó allí, pálida y con la mandíbula apretada. Quería decir algo, lo vi. Pero en lugar de eso, se escabulló tras mamá, dejándome sola entre los escombros. Mi sala de estar era un desastre de vidrios rotos, páginas rasgadas y confianza rota. Pensé que la guerra había terminado, que tal vez, por fin, me había mantenido firme y los había obligado a retroceder. Pero a la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de voz de un número desconocido. Le di al play y una voz áspera sonó por el altavoz. «Lila, esto no ha terminado. Hay más cosas en la herencia de papá que desconoces». Se me heló la sangre. El mensaje de voz me ha estado rondando toda la mañana. Hay más cosas en la herencia de papá que no sabes. Me senté a la mesa de la cocina, sin tocar el café, con la laptop brillando en la penumbra. Me temblaban los dedos al acceder a los viejos archivos que papá había dejado, contraseñas garabateadas en los márgenes de los cuadernos, cuentas que nadie se había molestado en revisar. Lo que encontré me dejó sin aliento. Cuentas ocultas,
inversiones en empresas de las que nunca había oído hablar. Y luego, enterrados en una carpeta marcada solo con la palabra verano, documentos de una propiedad en Florida, una casa de vacaciones, un lugar que ni mamá ni Sophie habían mencionado jamás. Me susurré a mí mismo, sin apenas creerlo. 200,000 fue solo el comienzo. Me recosté, apretándome el pecho con una mano, con el corazón acelerado. Papá me había dejado algo más que dinero. Me había dejado un salvavidas, una forma de liberarme del control asfixiante de mamá. Sonó el timbre. Di un salto, con los nervios a flor de piel. Era Sophie. Entró sin esperar permiso, con un perfume penetrante y una sonrisa demasiado refinada. Miró la pantalla del portátil, entrecerrando los ojos. Así que, ¿lo encontraste? Cerré la computadora, con el cuerpo tenso. ¿De qué estás hablando? Se rió suavemente, casi con tristeza. No eres la única que sabe cavar, Lila. Pero quizás no tengas que hacer esto sola. Se acercó más, con la voz suave como la seda. ¿Podríamos compartirlo? Mitad y mitad. ¡Que mamá no se meta! Su tono era dulce, pero su mirada, calculadora. No estaba preguntando. Estaba intrigando, maquinando. Negué con la cabeza, despacio pero con firmeza. No, papá confió en mí por algo. No voy a separar esto solo porque de repente reemplazada por algo más frío. No seas ingenua. Mamá vendrá por todo. Y no parará hasta que te quedes sin nada. Me puse de pie, en voz baja y firme. Déjala intentarlo. Por primera vez, Sophie pareció inquieta. Agarró su bolso y salió furiosa, murmurando entre dientes. Me temblaban las manos al marcar a James Calder, mi abogado. Contestó enseguida James. Es más grande de lo que pensaba. Hay propiedades ocultas, inversiones. Ella aún no sabe nada de ellas, pero si se entera... Él la interrumpió con firmeza. Entonces tenemos que actuar rápido. Solicitar protección. Si Margaret se entera, lo impugnará todo. Y créeme, luchará sucio. Apreté la frente contra la palma de la mano, con el peso de las decisiones abatiéndome como una tormenta. Cada decisión parecía una apuesta, pero por primera vez en mi vida, la apuesta era mía. Mi decisión, mi voz, mi futuro. Esa noche, mucho después de que el sol se hubiera puesto y las sombras llenaran cada rincón de mi apartamento, alguien llamó a la puerta. Me quedé paralizado, con el pulso acelerado. Lentamente, lo abrí. Margaret estaba allí de pie. Tenía los ojos rojos y el rímel corrido por las mejillas. Por primera vez parecía... rota. Lila. Se le quebró la voz. Tenemos que llegar a un acuerdo. Las lágrimas corrían a raudales mientras se acercaba. Pero su tono, bajo, pausado, transmitía algo más bajo la desesperación. Una advertencia. Las lágrimas de Margaret, manchadas de rímel, brillaban bajo la tenue luz de la cocina, pero no me inmuté. Ya había visto esa actuación antes. Su llanto, sus súplicas, siempre un preludio a la manipulación. Coloqué la pila de papeles firmemente sobre la mesa. El fideicomiso, las cuentas ocultas, la escritura de propiedad de Florida, la cláusula que la dejaba sin poder. Todo. Esto se acaba esta noche, dije con voz firme aunque me temblaban las manos. No dejaré que me manipules más. Ni los $200,000, ni un céntimo más. Papá tomó su decisión, y yo también. Sus ojos parpadearon. Las lágrimas se secaron, convirtiéndose en algo más frío. Miró a Sophie, que permanecía en un rincón, con los brazos cruzados y los labios apretados. Por una vez, Sophie no sonrió con suficiencia, no se burló. Simplemente observó. Margaret se inclinó hacia adelante, con voz suave y cortante. ¿Te das cuenta de lo que haces? Estás destrozando a esta familia. No, repliqué con un nudo en la garganta. Lo hiciste el día que decidiste que el control importaba más que el amor. El silencio entre nosotros era eléctrico, pesado, con años de resentimiento que finalmente salían a la superficie. Las horas transcurrieron en una neblina de negociaciones. Se barajaban papeles, se quebraban las voces. La tormenta de afuera resonaba contra las ventanas, haciendo eco de la tormenta de adentro. Finalmente, con un suspiro reticente, Margaret tomó un bolígrafo. Le temblaba la mano al firmar el acuerdo redactado por James Calder, una firma que selló su derrota.
Me quedé mirando cómo la tinta se secaba en la página, casi sin poder creerlo. No era solo dinero en papel. Era mi independencia, mi validación, la prueba de que no era invisible, de que la fe de mi padre en mí había significado algo. Mientras reunía los documentos en una pila ordenada, la voz de Sophie rompió el silencio. Se acercó, con expresión indescifrable. «Tal vez te subestimé, Lila», murmuró. Levanté la vista y la miré a los ojos, con una leve sonrisa en los labios. «Quizás, pero no vuelvas a cometer ese error». Por primera vez, no me menospreció. Me vio como a un igual, y eso por sí solo valía más que las cifras en la página. La tensión se relajó. El aire se volvió más ligero, aunque las sombras de la noche aún nos rodeaban. Guardé los documentos en el armario de la oficina, exhalando por primera vez en años. Pero justo cuando giraba la llave, mi teléfono vibró. Una nueva notificación de correo electrónico iluminó la pantalla. Remitente. Abogado de papá. Asunto. Una cosa más que necesitas saber. Me quedé sin sangre. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. La voz de papá se escuchaba nuevamente desde el más allá. Me quedé mirando el correo del abogado de papá, con las manos temblorosas. Respiré hondo y lo abrí. Dentro había una carta de mi padre, fechada una semana antes de su fallecimiento. Lila, si estás leyendo esto, ya has encontrado tu fideicomiso y las cuentas ocultas. Esperaba que te protegiera del control de tu madre, pero hay algo más que debes saber. Me incliné más cerca, con el corazón latiéndome con fuerza. Tengo otro don. No solo dinero, no solo propiedades, sino una opción. Hay una fundación benéfica a mi nombre, con activos sin explotar, esperando que alguien tome la decisión. Continuar el ciclo de la avaricia o usarlo para ayudar a otros. Confío en que decidas con sabiduría. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Papá no solo me había dado riqueza, me había dado responsabilidad, libertad y confianza en mi propio criterio. Eché un vistazo al acuerdo firmado sobre mi escritorio, la pila de documentos que garantizaban mis derechos legales. Pensé en Margaret y Sophie, la furia de mi madre, las lealtades encontradas de mi hermana, y me di cuenta de algo que no había entendido antes. Defenderme no significaba tener que derribarlos. Significaba honrar los principios que mi padre había guiado. Cogí el teléfono y llamé a James Calder. Necesitamos sentar las bases, dije. Mi voz sonaba tranquila y decidida. Quiero hacerlo bien. Papá me dejó la opción, y voy a respetarla. Más tarde, me senté solo en mi oficina, con los documentos perfectamente archivados, mientras la puesta de sol derramaba su luz dorada sobre el suelo. Sophie llamó suavemente a la puerta y entró sin dudarlo. Lo siento, Lila, dijo en voz baja. De verdad que te subestimé. Sonreí levemente. Quizás, pero no se trata de ganarle a nadie. Se trata de tomar las decisiones correctas. No lo olvides. Margaret no regresó. No me lo esperaba, pero por primera vez, el miedo que me había dominado toda la vida, el miedo a ser ignorada, invisible, impotente, había desaparecido. Había luchado. Sí, pero lo más importante, había elegido. Había tomado las riendas de mi herencia, mi legado y mi vida. Y en ese momento, comprendí lo que papá siempre había querido. No solo darme dinero, sino enseñarme valentía, respeto por mí mismo y el valor de tomar mis propias decisiones. Cerré la laptop. Me recosté y dejé que el calor de la habitación me inundara. La tormenta había pasado. Y ahora, mi futuro, mi elección, finalmente era mía.